siguiendo en esta línea de que gracias a estos espacios empezamos un grupo de profesores a realizar investigaciones exploratorias de ver qué es lo que estaba pasando en nuestras universidades, desde el currículum en general y con todos sus elementos en cuanto a la formación de formadores, en cuanto a los planes de estudio, en cuanto a los enfoques curriculares, etcétera, que ustedes lo verán, por ejemplo, en la declaración de la CRES del 2008. Nuestra universidad hoy, en su plan estratégico 2021, toma esos lineamientos que están relacionados con la nacionalización, regionalización e internacionalización del currículum, y dijimos, bueno, ¿hasta qué punto esos lineamientos tienen relación con nuestras prácticas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque veíamos que en todos estos espacios y encuentros se reflexionaba sobre la necesidad de incorporar estos lineamientos, pero no nos abocábamos a evaluar la viabilidad, la pertinencia, decir, bueno, hasta qué punto con lo que tenemos, con nuestras trayectorias, podemos lograr o estamos preparados para lograr estos lineamientos. Y así la universidad, con este grupo de profesores, articulando la investigación evaluativa con política educativa, empezamos a diseñar un programa para trabajar este tema. De ahí surge la idea desde la Secretaría Académica e invitando a las unidades académicas a actualizar e innovar los planes de formación. O sea, hoy la Universidad Nacional de Cuyo se encuentra en ese proceso concreto como producto de toda esta trayectoria. ¿En el marco de qué paradigma? Y un poco lo dijeron en la presentación, que es el paradigma de la cooperación regional e internacional solidaria. Eso que queda en los papeles cuando estudiamos los teóricos, de cuál es el mejor paradigma para implementar esto, y que en realidad si analizamos a través de la historia y cuando hablamos de la internacionalización del currículum, lo identificamos con el sistema de becas, movilidad, convenios, etcétera. En realidad son casos incipientes que empiezan a profundizar el tema de la cooperación solidaria como una estrategia de política educativa para estos casos, ¿sí? Bien, entonces, la Universidad Nacional de Cuyo empezamos a tener evidencias de esta inquietud y de este trabajo a partir del año 1998, cuando se lleva a cabo el encuentro en París, ¿sí?, organizado por la UNESCO, donde empiezan a identificarse los nuevos lineamientos de las reformas de la década del 90, ¿sí?, con respecto a planes de estudio, la evaluación como una estrategia de aseguramiento de la calidad, etc. La UNCUYO empieza a participar activamente en eso y empieza a tener en cuenta los lineamientos de política educativa universitaria nacionales, internacionales, regionales e institucionales. O sea, empezamos a observar no solamente lo que establecen organismos como la UNESCO, y que tenemos acceso por el espacio de IESAC UNESCO, sino que también los protocolos de Mercosur Educativo, la Asociación de Grupos Montevideo y otros organismos que, si ustedes observan, todos están hablando y apuntan a la integración educativa, a la tan famosa integración educativa, y que esa integración educativa necesita de algunas estrategias para el logro, y esas estrategias son los procesos de regionalización e internacionalización de cada uno de los elementos que forman parte de las dimensiones sustantivas de la educación superior.
que como producto de eso y de esa participación, nosotros hoy a nivel institucional, desde ese año 1998, tenemos el Plan Estratégico de la UNCUYO, o Plan de Desarrollo Institucional, como lo quieran denominar, donde aparecen esos grandes lineamientos de internacionalización hacia la integración nacional, regional e internacional. ¿Cómo se fue afianzando? Y eso un poco lo fueron diciendo. El caso de las universidades argentinas es muy heterogéneo, pero cada una de las universidades generó diferentes estrategias para llegar a esto. Entonces, se participa de núcleos disciplinares, en bloques regionales, se participa en proyectos tales como el 6x4 UEAL, el Alpha Tuning, ¿sí?, que lo deben conocer, varias convocatorias de proyectos alfa donde se apuntaba y se apunta a la armonización curricular, a convocatorias de acreditaciones regionales. Varias carreras de nuestra universidad han pasado voluntariamente por las acreditaciones regionales, caso de Arcusur. Entonces se va participando de diferentes tipos de estrategias para poder cumplir con esos procesos de integración. Con estos tres elementos, la UNCUYO empezó a generar, o sea, algunas eran también iniciativas privadas, digamos, o de profesores interesados en eso, como en el caso de la profesora Cristina Caúl, como en el caso de la profesora Estela Salva, que fueron profesores que estuvieron participando de estos procesos internacionales. Y bueno, se fueron afianzando, profundizando estos trabajos, y hoy podemos decir que son antecedentes que han posibilitado, que han dado viabilidad al proyecto que hoy tenemos de internacionalización. ¿Qué es lo que se le suma también a estas inquietudes de internacionalización? En todas las universidades teníamos el sistema de becas de movilidad estudiantil. Empieza a aumentar el número de alumnos movilizados. Al aumentar el número de alumnos movilizados, lo que llamamos movilidad académica estudiantil, empieza a impactar en el currículum y empieza a generar inquietudes, reflexiones de decir, bueno, a ver, este es como un primer indicador de alerta, de decir, bueno, ¿hasta qué punto estamos con el tema de la multiculturalidad, de la internacionalización, de la regionalización del currículum, hasta qué punto lo estamos promoviendo en el perfil de egreso del alumno? O sea, íbamos identificando ante la problemática que nos aparecía en eso, en otras universidades quizás aparezca en otros espacios, pero a nosotros la alerta apareció, aquí cuando, al aumentar la cantidad de movilidades académicas, empezamos a tener problemas en los reconocimientos de los trayectos formativos. Denominamos nosotros trayectos formativos a las asignaturas, materias, espacios curriculares, como los denominen. ¿Qué pasaba? No había reconocimiento. ¿Por qué? Porque habitualmente el docente daba la equivalencia por contenidos, por bibliografía, por enfoques, pero no por competencias. ¿Y por qué les hago relación a esto? Porque si yo estoy pensando en generar estrategias de internacionalización, regionalización y todo lo que ello implica, el currículum y todas las estrategias de un currículum para este tipo de objetivos tiene que tener un enfoque curricular diferente al que habitualmente estamos manejando, ¿sí? Entonces empezamos a tener problemas en eso. Después dijimos, bueno, a ver, también estaba habiendo un problema en el tema de la estructura curricular y su grado de
flexibilidad curricular y autonomía del alumno a la hora de construir su propio trayecto. Cuando empezamos a investigar y a trabajar con los alumnos que querían movilizarse o ya habían sido movilizados, identificamos que las currículas, al ser en su mayoría rígidas, sin electivas, por ejemplo, en sus espacios orientados, o sea, por ahí nosotros tenemos currículas con ciclos básicos, ciclos orientados y ciclos de práctica profesionalizante, por ejemplo, los alumnos decían, bueno, si yo puedo ir a otros lugares en el mismo país, en la región o en otras universidades en Europa, y yo puedo identificar áreas vacantes en mi profesión en las que yo me quiero especializar, o quiero generar, potenciar competencias de apertura, adaptabilidad, poder insertarme laboralmente desde el idioma, desde las competencias mínimas comunes a determinadas disciplinas, pues necesito espacios abiertos. E identificamos que el tipo de estructura curricular estaba condicionando, obstaculizando el proceso de internacionalización y regionalización curricular. Otro detalle más también es que en estos, tanto en el punto B y C, que aquí ponemos el apoyo a la formación general, identificábamos que en el perfil de egreso las capacidades que se requerían estaban estrechamente relacionadas con la disciplina y no respondían a la formación integral de ese ser como persona y como profesional, dejando de lado algunas actitudes fundamentales para la interculturalidad, la movilidad con reconocimiento, la movilidad profesional, porque en realidad lo que estábamos buscando y lo que buscamos es que sea un currículum que permita la movilidad académica para una posterior movilidad profesional, ¿sí? Entonces nos ha llevado a analizar y a replantear el enfoque curricular que tenemos en nuestros planes de estudio y el perfil de egreso. Y el otro punto que también estuvo actuando en forma importante fue el sistema de evaluación, ¿sí? O sea, a la hora del tema de los reconocimientos, no solamente primaba el enfoque de reconozco contenidos, no competencias, sino desconfío del sistema de evaluación que tienen las otras universidades. Por lo tanto, se les daba en algunos casos reconocimiento parcial y la evaluación se toma aquí. Esto pasa en muchas universidades. Este estudio que hemos hecho es una investigación exploratoria que hemos trabajado con la doctora Sylvie Didou de IESALC UNESCO. Lo hicimos entre la Facultad de Filosofía y Letras y el Observatorio de Movilidades Científicas a cargo de la doctora Sylvie Didou. Hicimos una investigación exploratoria y estas son las constantes que fuimos identificando en la muestra de universidades que trabajamos, ¿sí? Y que estuvimos trabajando no solamente con con los referentes de universidades, sino también con los referentes de los ministerios de educación y de organismos tales como Campus France y CUA, ¿sí? CUYA, universidades argentinas y alemanas, y CUYA, universidades argentinas e italianas, donde uno se sumaba con el tema de convocatorias de movilidades, y a la hora de analizar esas movilidades surgían estas temáticas. Entonces lo empezamos a ver como dificultad a la hora de promover estos espacios. Bien, entonces, hecha esta investigación exploratoria de marcos normativos y de experiencias puntuales, desde una perspectiva comparada, porque
nosotros, el equipo, trabaja la investigación evaluativa desde la perspectiva comparada porque consideramos que el método comparado es una estrategia fundamental en estos casos. ¿Qué hicimos? Bueno, como resultado de eso dijimos, bueno, en la UNCUYO lo que vamos a hacer es empezar por a atacar lo que por tradición hemos estado trabajando y que todo el mundo conoce, que es la movilidad. Si bien la movilidad la entendemos como una estrategia para la regionalización e internacionalización en pos de la integración, pero respetando cómo se ha estado trabajando, en general dijimos, bueno, ataquemos la movilidad para poder trabajar los otros aspectos. Y lo que se hace desde los últimos 10 años es apuntar al cambio cualitativo en los procesos de movilidad. Y eso permitió también trabajar un cambio de actitudes, porque en realidad yo perfectamente puedo cambiar el marco normativo con el plan estratégico institucional, puedo darles los lineamientos, puedo decir esto lo dice UNESCO, esto lo dice el Ministerio, pero si yo no tengo un trabajo de sensibilización, capacitación para cambio de actitudes, que para eso son estos espacios, ¿sí? Que deberían contribuir esos espacios para eso, no lo podríamos lograr. Pero ¿qué pasa? El cambio de actitud no lo tenía que lograr directamente con el docente, sino lo empezamos a hacer con los alumnos, porque el alumno es el que empezaba a exigirle al docente y a la gente de las facultades esos cambios, ¿sí? Entonces propusimos un sistema complejo de movilidad. Ya no era la movilidad donde el alumno se presentaba a la convocatoria y decía, yo quiero ir a X universidad a cursar una materia que es la misma que yo curso acá, sino que se le pidió al alumno que diseñara un plan de trabajo que estuviera compuesto por materias o espacios curriculares que podrían ser obligatorios o espacios curriculares que podían ser reconocidos como electivos que hacen a su futura especialización, y ya estamos obligando al alumno a pensar en perspectiva, a buscar espacios que no se encuentran en su formación y sumarle la dimensión de la investigación y la extensión. O sea, el alumno no solamente va a cursar, sino que también puede incorporarse en equipos de investigación o realizar actividades de extensión y vinculación. Con esos tres aspectos nos aseguramos empezar a complejizar el cúmulo de competencias del perfil de egreso, donde no solamente está relacionado con la profesión y la disciplina, sino de él como persona, ¿sí? Y con actitudes que necesita en este mundo, bueno, vamos a decir globalizado, este mundo donde necesito adaptarme, ser tolerante, ¿sí? Utilizar el diálogo, tener apertura hacia lo diferente, ser propositivo, ser creativo, porque vamos identificando que eso no está. Bien. Y le sumamos, aparte del plan de trabajo con todos esos aspectos, un plan de transferencia, es decir, el alumno vuelve y tiene que, en función de lo que aprendió, generar una estrategia de transferencia de lo aprendido. Y eso hace contagio. ¿Qué quiere decir? Los otros pueden ser estudiantes de historia, de ciencias de la educación, etcétera, pero la transferencia quizás no esté estrechamente relacionada con la disciplina, sino con competencias, como por ejemplo les decimos, bueno, a ver, escriba un artículo, el tema de la producción científica, demostrar qué es lo que se hace en otros lugares y qué es lo que puede aportar, la capacidad de generar estrategias de intervención, de mejora, cosa que generalmente no lo trabajamos. Bien, ¿qué se le suma aparte de eso? Trabajamos con los alumnos
Y dijimos, bueno, ahora vayamos a los docentes. La movilidad docente desde el punto de vista cuantitativo es menor por el tema también de recursos y por el tema de que no siempre los docentes pueden tener largas estancias en el extranjero. Entonces, combinamos movilidades con traslado geográfico, que son las habituales, y la movilidad virtual. Y ahí si ustedes obviamente deben conocer los lineamientos de la CRES 2008, todo lo que ustedes han estado trabajando, la importancia de la incorporación de las TICs. Y entonces dijimos, bueno, la virtualidad empieza a ser una herramienta estratégica que va a acompañar y a promover estos procesos. Y allí salieron convocatorias para los docentes donde tienen dos alternativas con el tema de la movilidad virtual. O contactarse con un docente, un par de otro país o de una universidad del mismo país que estén dictando lo mismo y decidir el desarrollo de un eje temático en forma conjunta utilizando la virtualidad, ¿sí? Las clases por Skype, el trabajo de los alumnos a través de la plataforma, y entonces ya los trabajos de los alumnos ya no son con mis compañeros de clase, sino con otros pares que se encuentran en otros lugares, y ahí estamos trabajando también actitudes para esto. Y estamos armonizando el currículum. ¿Por qué? Porque yo ahí obligo al docente a comunicarme obligarlo en el buen sentido, ¿no? A hablar con el otro docente, a compartir experiencias, a armonizar, como se dice, competencias, contenidos, estrategias de enseñanza y que tengo movilidad con reconocimiento, ¿sí? Y de las experiencias que hemos tenido, las evaluaciones son obviamente, así en el caso concreto, evaluadas por los dos profesores, y ahí hay miradas diferentes, miradas que se complementan, y es un hecho realmente enriquecedor. Y la otra opción es el ofrecer las cátedras, las electivas, totalmente virtuales, que obviamente no tengo el desplazamiento geográfico, pero puedo ofrecer temáticas que son fuertes, ¿sí? Que podemos compartir en este espacio de cooperación solidaria y viceversa. Sí. Otra cosa, otro impacto que tiene esto que yo les digo es ir trabajando la confianza interinstitucional. Las carreras que han pasado por las acreditaciones regionales, por más que tengamos los lineamientos, los estándares comunes, ¿sí? Y esto lo saben los que han pasado por las acreditaciones de Mercosur, hemos visto que si bien se pasan ese tipo de acreditaciones, a la hora de la movilidad del alumno, en algunos casos seguimos con problemas de reconocimiento, por más que han sido acreditados regionalmente los estándares. ¿Cuál es el problema? Esa falta de confianza en la calidad de la oferta educativa, del sistema de evaluación, etc. Con este tipo de actividades breves, sencillas, pero que empieza a haber diálogo, conocimiento, el compartir es una contribución a este desarrollo del grado de confianza. Y entonces cuando haya confianza interinstitucional, entonces el tema reconocimiento va a disminuir su dificultad, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó con estos trabajos de estas movilidades académicas con reconocimiento, con el tema de las cátedras virtuales, con que los alumnos tuvieran planes de trabajo, de transferencia y comunicación entre los docentes participantes? Empezó a generar reconocimientos de espacios curriculares que no lo tenían, de espacios curriculares por áreas o semestres, y a veces relacionados con los ciclos. Tenemos el caso puntual, que ya lo trae
por Historia, que es la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, donde nuestros alumnos van a Francia, y los de Francia aquí, y acreditan un semestre o tramos y obtienen ambos títulos. Ahí cuando estuvimos haciendo el trabajo de titulaciones compartidas, que después los vamos a compartir, está ya publicado por la Facultad de Filosofía y Letras y UNESCO el año pasado, estaba el problema de que titulaciones compartidas o dobles titulaciones. En Argentina, desde el punto de vista normativo, no existe la doble titulación. La doble titulación es cuando en el mismo diploma aparecen las dos instituciones. Lo que nosotros estamos generando, y que es un principio hacia la doble titulación, son las titulaciones compartidas, ¿sí? Pero para poder llegar a esas titulaciones compartidas, tenemos que hacer todo ese trabajo que hemos estado haciendo hasta el momento. ¿Por qué? Porque hay que trabajar actitudes, hay que capacitar, hay que generar antecedentes. Y bueno, estamos trabajando con el tema de armonización curricular. Hoy, que nos encontramos en muchas facultades con la actualización e innovación curricular, y desde rectorado se tomó la decisión de actualizar el marco normativo para creación de carreras y actualización de las mismas, estamos incorporando estos temas, porque sabemos que si no se encuentra en el marco normativo es un poco difícil a veces a la hora de trabajar con las comisiones curriculares. Y allí les hemos pedido en estos procesos de actualización e innovación curricular que no solamente trabajen las demandas del medio, las demandas de política educativa, analicen cómo se hace habitualmente los planes de estudio, sino que se han conformado comisiones de estudios comparados donde cada una de las carreras identifica universidades con las que ya ha tenido movilidad, ha generado confianza, los considera referentes para empezar a realizar experiencias piloto de armonización curricular hacia la titulación compartida, ¿sí? A ver. Bien, con esto también vamos respondiendo a nuestros principios, algunos de los principios de política educativa nacional, que si, bueno, no lee la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Superior y los documentos que ustedes deben conocer a nivel regional e internacional, con todo esto de la virtualidad, de la movilidad virtual, con la armonización curricular, con esta intención de la movilidad profesional a futuro, vamos trabajando la inclusión, la equidad, la igualdad de oportunidades y el aseguramiento de la calidad en la formación. Y ahí sumamos una última estrategia para reforzar eso, que surge en el año 1999 en Suecia, que es la internacionalización en casa. ¿Sí? Adelante. Entonces, en eso de la internacionalización en casa, y para poder llevar a cabo esa internacionalización en casa, que significa incorporar todo esto que nosotros decimos que tiene que tener el currículum, que ahora lo vamos a repasar y que es lo que nosotros hoy estamos trabajando, se tiene que incorporar en los docentes, en los planes de estudios, en los marcos normativos, en los trabajos con los alumnos extranjeros, hasta en los casos cuando van al comedor universitario, el intercambio con los alumnos, en cada uno de los espacios y dimensiones sustantivas de la facultad y del currículum, incorporamos la internacionalización y hacemos internacionalización desde casa. La internacionalización en casa es muy interesante, pero hay que trabajarla muy bien si no tenemos esa trayectoria. En nuestro caso, el primer indicador de internacionalización en casa fue iniciar nuestro trabajo en la participación en estos proyectos
que nosotros consideramos que son proyectos de investigación educativa, el aumento de la movilidad y la calidad de la misma, la movilidad virtual y, por último, que es lo que estamos trabajando activamente y especialmente con el profesor Gustavo Sonana en la Facultad de Filosofía y Letras, con la profesora Norma Gutiérrez, que es una de las referentes en competencias y en todo este tema, es apuntar a este tipo de currículum comparable y colaborativo, ¿sí? Yo no puedo tener esta movilidad profesional y esta internacionalización si no tengo currículums comparables, ¿sí? Y el tema colaborativo va muy relacionado con la conformación de alianzas estratégicas, como les decía, con otras instituciones para aunar criterios y poder generar una formación integral. Para eso, tanto desde las facultades como desde el rectorado, el marco normativo que estamos trabajando es en estos puntos, el enfoque por competencias. Yo sé que algunos, especialmente México, Colombia y otros países más, ustedes lo tienen internalizado. En Argentina, las carreras de las ciencias duras, exactas, de las ingenierías, por exigencias, ¿sí?, de todo este tipo de acreditaciones regionales, lo tienen incorporado. Pero las carreras de las humanidades y ciencias sociales, les digo que no lo tenemos incorporado y que nos cuesta muchísimo. Aquí tengo de testigo a la profesora Norma Gutiérrez, somos las dos pedagogas, y lamentablemente, y aunque llame la atención, en la teoría está todo muy lindo, pero en la práctica nos cuesta. Por eso todo este trabajo. Entonces, hemos iniciado hemos aprovechado la ocasión, porque a veces uno tiene que aprovechar el momento. Para nosotros el tema de la internacionalización, el Innova CESAL, el 6x4, fueron momentos importantísimos que nos dieron la oportunidad para trabajar en esto. Si eso no hubiera salido, y les pueden contar la profesora Norma y otros profesores más, y no hubiéramos tenido todavía la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar el tema de enfoque por competencias, estructuras flexibles, como les decía, con trayectos abiertos. El tema de las selectivas es fundamental para nosotros, para este tema de la regionalización y la internacionalización. ¿Por qué? Porque me permite el trabajo interinstitucional, garantizar la formación general y específica. Más allá del tema de la formación de competencias disciplinares, nos interesa el tema de las actitudes que necesitamos como profesionales hoy, el tema de ser una persona que pueda proyectar, que pueda evaluar, que tome la investigación y la evaluación como una herramienta estratégica para la planificación. Y bueno, eso es muy importante que lo vayamos trabajando. El tema del idioma, nosotros no teníamos en nuestra currícula el idioma obligatorio. La importancia de incorporar el idioma, ¿sí?, o los idiomas en el plan de estudio. Y obviamente todo esto va a impactar en el sistema de enseñanza-aprendizaje, en el sistema de evaluación, y no tenemos créditos. Así que otra herramienta importante a incorporar en este tema de la internacionalización es la incorporación de créditos. ¿Qué nos pasó con los créditos? Empezamos a indagar qué países tenían créditos y a nivel nacional no tenemos ninguna norma que nos diga cuál es el sistema a seguir. Entonces el Ministerio de la Nación nos dijo, a partir del estudio comparado que haga y de los dos modelos que nosotros tenemos en danza, uno es el que salió con el profesor Restrepo, se me fue el nombre, el modelo SICA, muy bien.
el modelo SICA y el otro, el modelo latinoamericano que salió del proyecto Tuning, ¿sí? Nos embarcamos en un estudio de esos dos modelos sugeridos por el Ministerio y hoy hemos elaborado una propuesta que vamos a pasar a validar. ¿Por qué? Porque consideramos que todo esto, si bien estamos haciendo estudios comparados, ustedes recuerden que comparar no es copiar, y comparar es toda una ciencia, la educación comparada y su método es una ciencia de la educación fundamental, donde yo no solamente recabo información de lo que va pasando, yuxtapongo información, la interpreto en función de mi contexto y genero una propuesta alternativa que permita mejorar mi espacio. Entonces, nosotros lo que hemos realizado hasta el momento con comisiones, tenemos una comisión estable con 2 referentes de cada una de las unidades académicas, una comisión técnica experta en cada uno de los temas. La profesora Cristina Quintal está en el sistema de créditos, la profesora Norma en competencias y así. Son todas personas que han participado de estos espacios, de estos proyectos, lo hemos capitalizado y hemos capacitado a estos referentes y si Dios quiere, fin de año presentaríamos el nuevo marco normativo. Bueno, para finalizar lo que les quería contar, porque un poco uno dice, bueno, vamos a dar una conferencia y uno termina dando aspectos teóricos que puede leer en cualquier parte. Mi idea y la idea de Cristina y del equipo era, en primer lugar, decirles que estos espacios son muy valiosos y que nosotros somos indicador, resultado de esos espacios, que gracias a esa participación estamos avanzando en estos temas y contarles nuestra experiencia concreta de cómo incorporar esta internacionalización en un currículo. Muchas gracias.